Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la profesora Jazmín Rubí Sagaón Mondragón. Imparto las asignaturas de Tendencias Actuales en las Relaciones Internacionales de noveno semestre y también la materia de Organismos Internacionales para los chicos de tercer semestre, quienes muy amablemente me hicieron llegar su trabajo sobre la caída de la Unión Soviética. eh, para realizar este pequeño video para la profesora González Ayala Dora Isabel. Primero que nada, pues muchas gracias pues por ser considerada justamente pues para la recepción de este trabajo, para poder hacer este breve video sobre mi opinión al respecto. Entonces, me gustaría comentar primero que nada, en palabras de los propios alumnos, mencionan que llevar a cabo este trabajo fue una reflexión profunda y significativa sobre la relevancia y trascendencia de los eventos históricos estudiados, para poder entender finalmente cómo tras el proceso de expansión del Imperio Ruso se ha convertido en el actor internacional con las características que tiene en la actualidad. Entonces creo que este tipo de trabajos son muy pertinentes para que al momento de referirnos a los procesos por los cuales se encuentran atravesando los diferentes actores internacionales, llámense países, organismos internacionales, por ejemplo, que es una de mis asignaturas, que los alumnos tengan este contexto. Entonces, este tipo de ejercicios y este tipo de trabajos considero que son de gran valor, son muy significativos para los estudiantes que puedan ir insertando elementos que han aprendido muchas veces de manera aislada en diferentes asignaturas durante la carrera, puedan tener toda esta continuidad e integrarlos en trabajos como este, ¿no? Donde se puede ver desde el surgimiento de Rusia, justamente como imperio, desde estas expansiones en el Pacífico, en el este. Inclusive los alumnos hacen referencia, justamente se cuestionan esta parte del colonialismo, si podría considerarse parte de este proceso colonial que llevó a cabo Europa, por ejemplo, en algunos territorios en África, en América, y bueno, hacen esta analogía, ¿no? Justamente con esta expansión rusa hacia los territorios del este hasta conformar lo que posteriormente fue la Unión Soviética, el análisis económico, social que ellos realizan también los periodos entre guerras. Considero que es un trabajo muy completo y de un valor académico muy importante, justamente para poderlo compartir y tenerlo como acervo para sus compañeros, para compartirlo con otras asignaturas. Creo yo que derivado de este trabajo y de este proyecto realizado por la maestra Isabel, podría inclusive generarse un compendio electrónico de consulta para los jóvenes estudiantes que se empiezan a incorporar o que van a incorporar en años posteriores a las filas de los estudiantes de relaciones internacionales, pues justamente para que ellos tengan un material más accesible y sobre todo de fuentes confiables para que ellos puedan complementar sus aprendizajes, sus investigaciones, utilizando documentos o materiales realizados por sus propios compañeros que pues ya les llevan un poquito más de tramo avanzado en la licenciatura. Me gustaría también destacar con relación a los alumnos que son chicos muy brillantes en la asignatura de organismos internacionales. Son alumnos que constantemente participan, que son muy entusiastas y no me extraña justamente pues la calidad justamente y lo completo de su trabajo. No esperaba menos de ellos y estoy segura también que pudieron aclarar muchas dudas y cubrir algunas lagunas que probablemente en la cronología de los eventos que se han visto de repente o que han sido mencionados en las diferentes asignaturas desde que ellos llegaron a incorporarse dentro de las filas de los estudiantes de relaciones internacionales, han podido complementar la información de una manera muchísimo más integral con la elaboración de este compendio y que sin duda para ellos mismos será un referente de consulta para sus futuras asignaturas en donde se tenga que hacer mención o análisis justamente de estos temas en donde surja este actor
sobre todo en la actualidad tan relevante con el proceso de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, podrá ser consultado en futuras ocasiones. Muchas gracias también a los miembros de este equipo encargados de realizar el proyecto final de la caída de la Unión Soviética por considerarme para hacer este breve video. Que tengan una excelente tarde. Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros nos vamos a exponer acerca de la Unión Soviética desde su nacimiento hasta su disolución. La Unión Soviética tenemos que entender que fue el primer país en ser socialista, algo que era bastante atípico dentro de la comunidad internacional. Con esto, a lo largo de esta exposición, abordaremos temas como sus antecedentes, como su formación, cómo fue desarrollando, grandes personajes como fueron Lenin y Stalin, así como sus presidentes a lo largo dentro de la historia. Hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y, bueno, la Revolución Verde. Sin más que decir, empezamos con esta exposición. Bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes, que fue, más que nada me basé en lo que fue la formación ya de Rusia, no tanto de la URSS, primero de Rusia. Esto primero lo que es el origen histórico, yo lo abordé desde el bajo medioevo, que es prácticamente los siglos XIV y XV, pero realmente el impulso significativo fue hasta el siglo XVII. Después en el siglo XVIII se conoce que están los líderes que son Pedro I, que se conoce como Pedro el Grande, y Catalina II. Algo que pongo aquí es que antes pues la capital de Rusia realmente era San Petersburgo, porque se conquistó las regiones bálticas por parte de Pedro I, aunque Catalina II también aportó, pero esto es como una referencia de que pues antes no era la capital que conocemos actualmente. También estuvo lo que es la expansión en Asia, que tuvo alcances hasta China, que ya después tuvo hasta Afganistán y que tuvo problemas con Reino Unido porque él tenía pues esas colonias, porque era el colonialismo europeo en ese tiempo. Entonces causó un conflicto con Reino Unido y por eso es que se generó unos tratados, pero que al final pues Reino Unido tuvo otros conflictos con otros estados de ahí, que de hecho dio paso a la independencia de Afganistán. También tuvo relaciones con China y estas relaciones fueron amistosas debido a tratados tripartitos que pues estableció básicamente las fronteras y por eso es que aliviaron estos conflictos fronterizos que tuvo con Rusia. De hecho también tuvo paso a lo que fue la construcción del ferrocarril transmanchuriano, que de hecho es una rama del ferrocarril transiberiano. Y también tenía rivalidad con Japón, porque querían el control de Corea, porque pues era un área estratégica. Y al final de cuentas dio paso a la guerra ruso-japonesa, que fue de 1904 a 1905, que al final de cuentas fue la derrota de Rusia y tuvo que ceder a algunos territorios. Otro punto importante es la expansión hacia el Pacífico de Rusia, que bueno, también forma parte del este, pero es como más específico porque ahí es la zona que se estableció el comercio. Siberia fue la parte más importante, más especial de esta expansión hacia el Pacífico, porque, bueno, aparte del tren transmanchuriano y el transiberiano, de hecho, pues fue el punto de partida y de llegada de esta recepción de mercancías y cobro de derechos aduaneros, y fue que se empezó a establecer este comercio. Y este comercio era a partir de pieles, mayormente de castores y zorras negras, y esto impulsó la economía de Siberia Oriental y Kamchatka, que de hecho en español se conoce como Kamchatka, pero me basé realmente en pues, documentos mayormente europeos. Y fue que en 1701 realmente se tomó este territorio como parte de Rusia. Bueno, fue realmente como un asentamiento permanente para el comercio, y esto impulsó la navegación rusa en el Pacífico, porque igual se tenía mucha intriga sobre la conexión con América, que bueno, también ahí quería como expandirse, pero no se logró. Y también están los que fueron las victorias de exploración, que las propuso Catalina II, y fueron las de Okhotsk, Kamchatka, Colima, con un doble propósito: el comercio y la exploración geográfica. Y bueno, un punto importante que
resaltar porque justo se dio en el colonialismo europeo y me surgía la pregunta de si Rusia había sido parte del juego colonial, pero realmente no. Bueno, realmente no, porque bueno, yo establecí 3 puntos principales para entenderlo, y uno fue la naturaleza distinta de la expansión de Rusia, porque realmente ella, Rusia optó por una expansión terrestre y no como otras potencias que fueron de manera marítima y que se establecen por ejemplo en América, pues en México también, en España, ¿no? Otra fue la integración de territorios conquistados, porque Rusia incorporó Siberia en su sistema administrativo. Y otra fue la resistencia y respuesta de Rusia, porque incluso se conservaron como pueblos que ya estaban ahí en los territorios que se conquistaban por parte de Rusia, y de hecho forman parte todavía de la sociedad actualmente. Bueno, yo les hablaré como tal sobre el surgimiento de la URSS. Aquí abordaremos varios acontecimientos, como lo fue la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, que fue la segunda fase de la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa, que esta es desencadenada debido a esta revolución, y bueno, como tal ya la Unión de Repúblicas Socialistas, los cuales son la URSS, formalmente. Iniciaré con la Revolución Rusa, que esta se dio en 1917. Esta se dio como un conjunto de movimientos, fue un movimiento que tenía como fin el hecho de, ¿cómo se llama?, del derrocamiento del régimen zarista. En este tiempo estaba el zar Nicolás II, el cual pues tenía como al pueblo descontento por cómo había manejado la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ya que pues realmente el pueblo no estaba no estaba de acuerdo con que Rusia participara. Y bueno, aquí cabe resaltar que el zarismo, que en estos tiempos consistía en un absolutismo, donde el zar, que era como un emperador, manejaba todo. De hecho, ellos se denominaban como autócratas, o sea, que eran como dueños de todo, vaya. Y bueno, aquí esto también se dio por varias causas, lo cual fue el régimen zarista, que ya mencioné, la pobreza y la miseria. ¿Por qué? Porque aquí en estos tiempos había como mucha pobreza y mucha desigualdad, lo que también generaba discriminación. Aproximadamente el 85% de toda la población pues era pues de clase pobre, y pues ellos tenían a la nobleza, entonces también estaban en desacuerdo en eso. Y bueno, como lo había mencionado, pues su desacuerdo en la Primera Guerra Mundial en Rusia. Porque recordemos que Rusia pues era parte de la Triple Entente junto con Francia y Gran Bretaña. Aquí estos personajes que destaqué son el zar Nicolás II, que es el que estaba en ese tiempo, Vladimir Ilich, que es más conocido como Vladimir Lenin, que fue importantísimo en esta creación. De hecho se puede decir que es el que impulsó esto, y Alexandr Kerensky, que aquí lo conocían como Alejandro Kerensky, pero pues él hizo como un gobierno alternativo cuando derrotaron al zar Nicolás II. Bueno, ahora iniciaré con la revolución como tal, la Revolución Rusa, en febrero de 1917, donde el 23 de febrero se levantó un movimiento de la población con el lema Paz y Pan, donde se oponían al régimen zarista del zar Nicolás II. Aquí pues él no le quedó de otra que renunciar, y pues al final de cuentas se creó un gobierno provisional, el cual fue por Alexander Kerensky, donde pues impulsó a los mencheviques. La oposición de los mencheviques pues son los bolcheviques, quienes eran impulsados por Lenin. Y bueno, aquí el gobierno provisional que se creó en estos tiempos, pues aún así promovió como la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, y pues también tenían un descontento del pueblo. Bueno, esta es la primera fase, y la segunda fase fue la Revolución de Octubre de 1917, donde aquí pues se podría decir que el descontento social provocó que pues Kerensky pues se fuera, y pues se quedó al mando de los bolcheviques. Los bolcheviques, recordemos que son los opositores de los mencheviques, y pues estos eran impulsados por Lenin. Aquí Lenin, antes de estar al poder, creó una tesis, que es la
tesis de abril, sí, la tesis de abril, donde prometía al pueblo como cederle tierras al pueblo, y pues también de que iba a dejar a Rusia, o sea, iba a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí ya lo mencioné, y bueno, aquí Rusia fue cuando empezó a adoptar un como gobierno socialista, comunista, y pues también aquí Lenin pues sí cumplió lo prometido y sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk. Aquí pues se dio territorios como lo fue Lituania, Estonia, Polonia, Alemania. Esto desencadenó una guerra civil, la cual pues en sí fue en 1917, terminó en 1923, pero esta guerra civil pues se dio más que nada por los antiguos zaristas, que pues realmente eran como los blancos, entonces estaban en contra de... O sea, querían derrumbar a los bolcheviques, que fue el gobierno de Lenin. Bueno, sí, como que estaban en desacuerdo allá. Y pues finalmente en 1923, pues ¿cómo se llama? Los blancos pues perdieron y pues ganaron los bolcheviques. Y bueno, finalmente se creó el 30 de diciembre de 1922, lo cual fue la URSS, que fue un gobierno pues impulsado por Lenin, lo cual pues tenía, ¿cómo se llama? Tenía ciertas ideas, o sea, como fue un gobierno comunista, socialista. Aquí ya se puede decir que su formación pues formó lo que fue el gobierno comunista, como lo había mencionado, y pues aquí los zaristas pues desaparecieron. Aquí se puede decir que el Tratado de la Unión estableció la unión de las varias repúblicas, lo cual era la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Y aquí se puede decir que, bueno, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia fueron los que firmaron este tratado, el Tratado de la Unión, pero pues finalmente se dividió en repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y bueno, aquí para 1923 se creó una constitución de la URSS y bueno, esto ya dio terminada con el inicio de la URSS, bueno, con el surgimiento, vaya. Bueno, a mí ya me toca hablarles de cómo pasó de ser el gobierno de Stalin al gobierno de Lenin al gobierno de Stalin. Pues yo les voy a hablar como de 4 puntos en específico, que es la enfermedad de Lenin, que fue como un punto importante en esta transición, el triunvirato y Trotsky, que eran como los opositores. Bueno, ahorita les explico, pero es que está como chistoso. La muerte cuando se murió Lenin y el ascenso de Stalin. Primero, pues la enfermedad de Lenin. Se creía que Lenin tenía sífilis cuando empezó su enfermedad, pero pues, al morir en la autopsia se descartó esta opción, ya que no tenía, apoplejía. Bueno, él se murió de un infarto cerebral después de 3, o sea, se murió del cuarto infarto cerebral. El primero le dio en 1922, en mayo, lo cual nada más lo dejó como fuera de la política unas semanas, pero pues en otoño del mismo año volvió a trabajar. El segundo ataque llegó más fuerte, ya que le paralizó la mitad derecha del cuerpo y pues ya no pudo como seguir trabajando en físico, pero pues trabajaba desde su casa mandando todavía notas y ensayos. Uno de los más importantes fue el testamento que mandó en 25 de diciembre y su postdata del 4 de enero de 1923. El tercer ataque llegaría el 9 de mayo de 1923 y sería el que nos sacaría como tal de estar en la política, ya que lo dejó sin habla y pues ya no siguió participando. Esto fue importante ya que tras su enfermedad el partido todavía creía que él podía regresar, entonces pues no se tenía contemplado como tal un sucesor. Sin embargo, tras el cuarto ataque que fue desde su fallecimiento, pues empezó a ver más pues quién sería su sucesor. Aquí es cuando entra esto del triunvirato y Trotsky. El triunvirato estaba formado por Stalin, Kamenev, Zinoviev. Y pues en este caso ellos eran los que estaban en contra de Trotsky, ya que Lenin no quería mucho a Stalin. Stalin se volvió secretario general del partido cuando a Lenin le surgió su tercer ataque. Entonces a Lenin, antes de que esto sucediera, Stalin no le caía bien. Por lo que pues hubo problemas y cartas y problemas en el partido. Entonces al pasar esto, estos tres se unen en contra de Trotsky, ya que Trotsky era la mejor opción de Lenin para ser sucesor. Esto fue como
de ensayos políticos y más que nada intelectual, ya que Trotsky sacaba ensayos criticando al partido y el triunvirato sacaba ensayos criticando a Trotsky. Uno de los más importantes fue el ensayo de Trotsky del 8 de octubre, el cual pues, criticaba al partido diciendo que estaba mal y pues como todas sus fallas, lo que hizo que Stalin y Zinoviev atacaran a Trotsky. Este se enfermó y pues tuvo que salir del partido un rato y ellos ocuparon esto para seguir atacándolo. Después de un tiempo, como que Stalin empezó a subir poco a poco y Trotsky seguía siendo como un impedimento para él. Entonces, pues siguieron atacándolo. Más que nada, a mí se me hacía feo porque él no estaba porque se enfermó y se fue y ellos seguían tirándole. Y luego, cuando regresó, un escritor, un columnista estadounidense hizo pues un ensayo diciendo que él apoyaba a Trotsky y el triunvirato lo tomó como que Trotsky quería seguir en el partido, como que siendo la oposición para quedarse con el partido y pues eso no era así porque pues, Trotsky ya no, y eso hizo que Trotsky se rindiera y al final mandaron una carta diciendo que él ya no quería estar en el partido y que mejor lo relegaban de su cargo, algo que a muchos les pareció bueno y más Stalin porque quitaba a otro contrincante para quedarse con el puesto, pues al final lo logró. Lo siguiente es la muerte de Stalin. De Lenin, perdón. Lenin muere el 21 de enero de 1924, lo cual trajo a relucir, como les comentaba, quién sería su sucesor. Tras todo esto, como que empezaron a haber nuevos cambios en el partido. Lo primero que hicieron fue cambiar de Petrogrado a Leningrado, ya que consideraban que Lenin fue mejor que Pedro en tanto al gobierno del país. El siguiente fue el llamado alistamiento Lenin, el cual realizó Stalin, en el que más de 240.000 personas se unieron al partido. La mayoría eran obreros y campesinos, lo que hizo que el partido elitista o de élite de Lenin se convirtiera en un partido de masas por parte de Stalin. Y esto fue uno de los como grandes cambios que se notaron en cuanto al gobierno de Lenin y Stalin. Y pues lo último sería el ascenso de Stalin. El ascenso de Stalin fue gradual y pues estuvo repleto como de problemas políticos y económicos. Más que nada con su nueva política, ya que él como que instauró un nuevo socialismo en el país, lo cual no le funcionó y luego sí le funcionó porque pues así llegó al poder. Y pues lo último que hizo fue acabar con Zinoviev, que era el último que le quedaba. Entonces al acabar con Zinoviev, como que pasó a ser él el líder, aunque pues todo lo que estaba por venir todavía no estaba asegurado. Y pues ya, sobre mi parte. Bueno, yo te voy a hablar sobre el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para el periodo entre guerras, pues precisamente nos iniciamos con lo que fue la terminación de la Primera Guerra Mundial y entrando a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en estos sucesos fue la fundación de la Internacional Comunista, que fue muy importante porque una organización comunista internacional que fue fundada en Moscú en 1919. Pues fue importante porque quería expandir el comunismo a partir de la Primera Guerra Mundial, lo que quería era expandirlo y fue también muy importante para la bueno, también fue en este periodo la Gran Depresión Mundial, como lo conocemos como la década del 19, que también fue una crisis que de alguna manera afectó a la URSS para este momento, afectó en las exportaciones, exportaban cereal y pues disminuyó la demanda mundial para este comercio. También fue la Gran Purga, que se llevó en 1936 y 1953. Se llevaron a cabo, bueno, se le critica mucho a Stalin por este suceso, porque fue como su dictadura, fueron ejecutados muchísimas personas, hubo deportaciones, arrestos, detenciones y ejecuciones a los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, además de a otros ciudadanos soviéticos.
bueno, también fue una respuesta a las tensiones sociales y políticas que se habían acumulado en la década de 1930. También marcó la historia de la URSS y del siglo XX, y pues estos procesos se llevaron debido a la colectivización forzosa, la industrialización acelerada, la crisis económica y la amenaza exterior. También fue el pacto Molotov-Ribbentrop, fue en el 26 de agosto de 1939. Este fue muy importante porque tiene conexiones con Alemania, y fue un pacto de no agresión firmado que posteriormente no sirvió de nada. Y pues querían dividir parte de Europa Oriental entre estas dos potencias, que sería como el reparto de Polonia, Finlandia, los países bálticos y Rumania. Y bueno, en este suceso, en este acto, fue la Operación Barbarroja, con la invasión de la Unión Soviética en octubre de 1940. Y pues también esto provocó que Stalin reuniera a los aliados y pues prácticamente cambió el curso de lo que fue la guerra. Para la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, y fue con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Pues fue un proceso, fue una guerra muy, muy importante, como lo conocemos o como lo vimos en el pasado. Y pues también es por parte de las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial, que fue con el Tratado de Versalles, que pues prácticamente Alemania quedó inconforme por cómo trataron los asuntos que quedaron de la Primera Guerra Mundial. También está la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. Y pues esta guerra fue en 1939 y 1940. Se inició el 30 de noviembre. No había sido como había muchos malentendidos entre la URSS y Finlandia, porque la URSS quería invadir parte de lo que era Finlandia, y pues antes se llevaban bien, pero pues con esto pues provocó una guerra y hizo que la URSS saliera de la sociedad de naciones. Para la anexión de los países bálticos, pues se refiere al proceso por el cual Estonia, Letonia y Lituania fueron ocupados y anexados por la Unión Soviética en 1940. Y bueno, pues también fue como parte del resultado de la Alemania nazi, conocida como el pacto Molotov, que ya había dicho anteriormente. Después fue, bueno, parte de la Segunda Guerra Mundial, y poniendo como importante la batalla de Stalingrado, que fue pues muy, muy importante entre estas confrontaciones de Alemania y la Rusia, porque pues anteriormente habían firmado un tratado de no agresión, pero que pues prácticamente se rompió por Hitler. Y bueno, este enfrentamiento fue entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht de Alemania, que pues prácticamente fue el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, y fue un punto de inflexión para lo que sería el fin de la Segunda Guerra Mundial. También está la batalla de Kursk, que fue igual esta contraparte por la que se están tirando entre Alemania y la Rusia. Y bueno, ya para terminar, en 1945 fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión soviética de Manchuria en 1945, del 9 al 20 de agosto, y pues también fue las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam. Y pues
declaración de guerra, simplemente se mantuvo así, como un conflicto, y no llegó a más. Bueno, vamos a tener una introducción al conflicto, y es que para 1947 la URSS ya había esta ruptura entre Estados Unidos y la URSS, porque los soviéticos nunca habían olvidado que Estados Unidos apoyó a las fuerzas zaristas desde un inicio, y pues los soviéticos nunca olvidaron este hecho, y pues sería un momento muy importante para pues, este conflicto. Y bueno, tras la Europa posguerra, el mundo quedó en una bipolaridad. Esto quiere decir que los polos se centraron en dos países, que eran Estados Unidos y la URSS, y la Europa que quedó con un vacío de poder porque pues había quedado devastada. Entonces la URSS aprovechó este momento para poder expandir su hegemonía política, militar y económica, por lo que a Estados Unidos no le convenía que el socialismo se expandiera. Esto hizo que se creara el Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos, el cual tenía el objetivo de la reconstrucción de Europa. A primera vista parece una acción muy buena, sin embargo este tenía un fin político que, como ya dije, era frenar el expansionismo soviético. Este plan giraba en torno a la doctrina Truman, la cual determinaría su política durante toda la Guerra Fría. En respuesta, la Unión Soviética creó el Plan Marshall, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era la Comecon, y bueno, como también Estados Unidos había creado la OTAN en caso de que la URSS atacara a alguno de los países miembros, en respuesta también la URSS crea el Pacto de Varsovia, que era similar a la OTAN. Después tenemos que durante este conflicto Estados Unidos y la URSS crean esta ideología del telón de acero. El telón de acero nada más era ideológicamente, pero pasaría a materializarse en el muro de Berlín. Ahora les voy a hablar sobre la URSS y su conquista en el espacio. Bueno, la URSS lanzaría un total de 3 satélites, el Sputnik 1, el Sputnik 2 y el Sputnik 3. El Sputnik 1 sería lanzado el 4 de octubre de 1957 y bueno, fue el primer satélite en orbitar la Tierra, lo que le daba algo muy importante dentro de la tecnología de ese momento. Y bueno, no solo había lanzado un satélite, sino que también había probado su primer misil balístico, cosa que a Estados Unidos lo ponía en preocupación. Posteriormente tenemos el lanzamiento del Sputnik 2, que sería el 3 de noviembre de 1957, en donde sería llevado a cabo el primer animal, que sería la perrita laica, sería mandada al espacio. Y bueno, con esto sería el primer animal en el espacio. Y bueno, posteriormente tendríamos el Sputnik 3, que sería lanzado el 15 de mayo de 1958, sin embargo este sería un fracaso al tratar de medir la radiación de los cinturones de Van Allen. Bueno, como dato interesante también tenemos que el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin en 1961 por parte de la URSS, y la primera mujer también en el espacio fue Valentina Tereshka en 1973 también por la URSS. Y bueno, finalmente tenemos al primer hombre que llegó a la luna, que fue Neil Armstrong por parte de Estados Unidos. Ahora tenemos la crisis de los misiles. Bueno, una introducción a este conflicto. Para este momento, Cuba no tenía una buena relación con Estados Unidos desde 1959. ¿Por qué razón? Porque Fidel Castro había llegado al poder con la revolución de 1959 y Fidel Castro no estaba tan a favor de Estados Unidos, ya que este tenía un monopolio del campo, sobre todo del azúcar. Entonces Fidel Castro se pone como en contra de Estados Unidos y toma una postura a favor como de la URSS. Y por esto impulsaría medidas de colectivización, las cuales interferían a los intereses de Estados Unidos y también afectaban a los empresarios estadounidenses. Con esto, para darle presión, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba en 1961 y aplica un bloqueo económico. Este bloqueo económico terminaría afectando a Cuba porque, como ya mencioné, era su principal socio económico Estados Unidos, y pues ya al tener este bloqueo ya no podía exportar lo que más era importante para ellos, que era el azúcar. Entonces Cuba dijo, yo no me voy a quedar atrás, entonces voy a hacer negocios con la URSS. Entonces con esto la URSS se vuelve su principal socio económico, cosa que Estados Unidos vio como una amenaza a su seguridad nacional, porque pues entendamos que estamos en pleno de la Guerra Fría. Y bueno, con esto se va a empezar a llevar la operación Bahía de Cochinos, la cual la inicia Eisenhower con la CIA, la cual ordena el derrocamiento de Castro. Sin embargo, quien terminaría efectuándola sería Kennedy. Desde un inicio, la Bahía de Cochinos le decían que estaba mal, que no iba a ganar Estados Unidos, y en efecto perdió. Y con esto, la pérdida, el fracaso de la Bahía de Cochinos refuerza el gobierno de Castro y su acercamiento hacia la URSS. Con esto, la URSS le propone a Cuba instalar bases nucleares en su país. Sin embargo, en un inicio, Castro se opone a estas instalaciones, sin embargo, finalmente accede a instalarlas. Con esto, inicia ya abiertamente esta crisis de los misiles,
Con esto, la URSS instala el primer misil balístico de alcance medio R-12 para igualar el arsenal de Estados Unidos que estaba desplegado en Turquía y en Europa del Este. Y para el 22 de octubre, Kennedy hizo pública la situación. El 25 de octubre, Estados Unidos manda 3 cruceros, un portaaviones y 140 navíos. Y en respuesta, la URSS envía 25 navíos y el 27 de octubre derriba un avión estadounidense. La URSS vio que no era correcto seguir este enfrentamiento, por lo que el 28 de octubre propone un acuerdo a Kennedy. En este acuerdo se dice que la URSS retirará sus fuerzas nucleares de Cuba si Estados Unidos promete no invadirla, así como quitar sus misiles Júpiter en Turquía. Y ya con esto, Cuba se sintió traicionada por este hecho porque estas negociaciones se llevaron a cabo sin Fidel Castro. Y ya, sería todo mi parte. Bueno, yo continuaría hablando de lo que es la caída de la URSS. Dentro de esto, pues voy a abordar dos cosas, que es el papel de Stalin dentro de la URSS y también la caída, como tal, adentrarnos a la caída de la URSS. Stalin gobernó a través de un régimen totalitarista en donde propuso, tuvo una supresión y también tuvo un gran crecimiento de la economía, aunque esta pues, seguía viendo de cierta forma debilitada. No se debe de emitir este hecho de que pues, estaba desequilibrada y dependía en gran medida de lo que era la producción de otros bienes. Otro punto es la represión de la libertad de expresión. La limitación esta limitación era por factores que contribuyeron en la Unión Soviética. A pesar de la muerte de Stalin, sus efectos pues todavía perduran, a pesar de que ya han transcurrido distintas décadas. Este aislamiento intelectual y la represión que se tuvo de la libertad de expresión dañaron la estructura de la Unión Soviética. Todo esto pues, fue provocado durante la era de Stalin, que de hecho aquí entra como otro personaje que es Gorbachev, que cuando entra al poder en 1980 trató de imponer algunas reformas como para tratar de dejar atrás todo lo que sucedió dentro de la era de Stalin. Dos de ellas fueron Glasnost y Perestroika. La primera se enfocó como en tratar de dar mayor información de la que antes se tenía como oculta o se privatizaba, y la segunda, fue difícil implementarlas por todo lo que Stalin había dejado atrás, pero la segunda trató como de quitar esa desestabilidad que había. Respecto a la caída de la URSS, pues comenzaría diciendo que sucede en 1991 y es un momento histórico que pues tiene gran trascendencia en el siglo XX, ya que tuvo un impacto profundo a nivel global. Si nos enfocamos en hablar de sus causas, me gustaría mencionar la economía debilitada, ya que el sistema económico se enfocaba en la producción de bienes industriales en lugar de satisfacer las necesidades del consumidor. Esto dio como resultado una ineficiencia y una escasez de los productos básicos. También está un liderazgo ineficaz que desempeña un papel crucial en la caída de la URSS. Aquí retomo que cuando Gorbachev tomó el poder trató de implementar estas reformas. No le fue fácil implementarlas, puesto que Stalin había dejado como mucha desconfianza hacia los gobiernos por todo lo que los había como reprimido. Les había mencionado que la primera pues dio como la información que estaba censurada y la segunda también la segunda en vez de apoyar debilitó más al país. También me gustaría mencionar que hubo una serie de eventos que llevaron también al colapso de la URSS. Esta fue en primer lugar la caída del muro de Berlín, que sucedió en 1989, la cual marcó el inicio para poder finalizar lo que fue la Guerra Fría y también la desintegración de Europa del Este, lo que pues debilitó más la influencia de la URSS en lo que era la región. También está el año 1990, que es cuando las repúblicas bálticas como Estonia, Letonia y Lituania pues declararon su independencia. Sin embargo, el punto como más crítico se dio en agosto de 1991, cuando un grupo de conservadores del Partido Comunista intentaron llevar a cabo un golpe de estado para poder derrocar a Gorbachev. Él no supo como tal enfrentarlo y es el 26 de diciembre cuando pues él dimitió como presidente y es cuando oficialmente la URSS deja de existir. En su lugar se creó la Comunidad de Estados Independientes, que fue una confederación que tuvo como la República
La caída de la URSS también tuvo algunas consecuencias tanto nacionales como internacionales. Nacionales en el sentido de que las antiguas repúblicas soviéticas pues buscaron su independencia y construyeron sus propias políticas y bueno, también como sus leyes económicas. También pues marcó el fin de la Guerra Fría y dejó el surgimiento, bueno, hizo que Estados Unidos surgiera como la única superpotencia a nivel global. Entre este tipo de cambios que también ocurrieron en este periodo está que la OTAN se expandió hacia el oeste, incluyendo algunos países soviéticos, y pues esto generaba tensiones con Rusia. Al mismo tiempo, la Unión Europea creció, promoviendo lo que era una integración económica y política en Europa y contribuyendo a la estabilidad en la región. Esto dio lugar también a que, para una emergencia de un considerable número de estados, que a su vez llevó a una reconfiguración del mapa geopolítico global. Y bueno, por último me gustaría decir que este colapso de la Unión Soviética junto con el fin de la Guerra Fría tienen un impacto fundamental en la evolución del papel de Estados Unidos. Como mencioné anteriormente, quedó como la única superpotencia global y también, bueno, se consolidó como una defensa principal del modelo capitalista y del sistema político democrático. La relación entre Stalin y la caída de la URSS se da prácticamente porque ambos son momentos como muy importantes en la historia de Rusia. Stalin, que era una persona como totalitaria y de cierta forma que actuó como brutal, pues dejó como su legado muy marcado, que hasta la actualidad sigue siendo como objeto de debate en lo que pues ya es como Rusia moderna. Y la caída de la URSS pues como tal marcó el fin de una era y pues al igual que la de Stalin sigue siendo un tema actual que es como muy relevante porque marcó como el fin de una era para comenzar una nueva. Bueno, esos eran unos mapas que representan lo que fue la independencia de algunos estados de la URSS y la expansión que tuvo la OTAN. Buenos días a todos. Yo les voy a explicar lo que es la Revolución Verde. La Revolución Verde es una nueva técnica que se añade en este aspecto en la agricultura. Es una revolución más que nada tecnocientífica y esta se da a partir de los finales de la Guerra Fría, que son entre los años 40 y entre los años 70. ¿Quién la creó? Pues Norman Borlaug en 1944 se alió junto con la Fundación Rockefeller y esto hizo un expansionismo por todo Estados Unidos, se podría decir. Norman buscaba una mejor técnica para esta industria ya que en estas décadas estaban experimentando un incremento en la población, en la demografía y pues a decir verdad, con las guerras que habían sucedido, con las que estaban pasando y con lo que estaba pasando en el orden mundial, a decir verdad, las grandes potencias, incluso los países que estaban pobres, estaban ahora más pobres que antes, ¿no? En todo caso, había desnutrición y había hambruna, sobre todo en los países que se consideraban en vías de desarrollo o pobres, como en el caso que es de África. Bueno, pues en Estados Unidos, Norman lo que hace es que juega un poquito con la genética, más que nada de las semillas que son arroz, trigo y maíz. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que estas semillas duren más y experimenten cambios, más que nada en climas extremos, ¿no? Para que aguanten y haya mucho más producción que antes. Por decirlo así, si la producción de un año nada más tiene una cosecha, ya con estas nuevas semillas en ese año tenía 3 cosechas, ya le podía dar de comer a más gente. Durante los años 50 y 60 hay un expansionismo de ese aspecto por todos los Estados Unidos. Y ya viéndolo de una forma más directa, Norman, junto con algunas organizaciones, en este caso que es la FAO, la FOR y la IRRI, que es una organización que se basa más que nada en la investigación del arroz, que es ahí en Filipinas, tiene su sede en Filipinas, empieza ya a incrementarla a diferentes partes del mundo, más que nada en esos países que ya comenté, desde desarrollo y pobres, en el caso sería México, Latinoamérica, ¿no? También tenemos la parte de África
India, el sureste asiático y entre los países de Medio Oriente, donde se estaba viendo más, o se estaba denotando más estas hambrunas y esta desnutrición por parte de la población. ¿En qué consistía pues, este programa? ¿No? Pues, como ya les había mencionado, era una mejora genética en las plantas, pero el problema es que consumían grandes cantidades de agua y agroquímicos también y fertilizantes para que se pudiera dar esta producción. Y bueno, esto también contribuyó fue como un pequeño as bajo la manga de Estados Unidos, porque la implementó en su política al estilo Marshall y la empezó a distribuir por todo el mundo a aquellos países que no estaban ni del lado capitalista ni comunista, como en el tercer bloque se podría decir. Aquí tenemos un caso que es en este caso pues, de China, ¿no? De China e India. India pues, no pertenecía a un bloque como tal. Entonces, ya viéndolo como de esta forma, el bloque capitalista ya presentaba unos problemas internos, más que nada en sus políticas, lo que hacía que, por ejemplo, en China le diera un poco más a sus vecinos que la India, se notara más la pobreza y la hambruna. En todo caso, Estados Unidos, por decirlo así, fue de chismoso y le dijo: oye, te estás muriendo de hambre, ¿qué te parece si te implemento esta política, pero te unes conmigo, ¿no? A decir algo como: conmigo no te vas a morir de hambre. Entonces, poco a poco, bueno, de este mapa se puede ver esta nueva, digamos, política. Ahora sí que en todo el mundo, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, México, Latinoamérica, y en este caso tenemos por aquí Asia, ¿no? Y por encima la URSS. Esto también pues empezó a influir en los campesinos, más que nada en utilizar estas nuevas tecnologías. Y bueno, sí tenemos ventajas, pero a la vez tenemos grandes desventajas. En este caso, pues las ventajas sería que tenemos más producción de alimento, tenemos se quita un poco el nivel de pobreza en cada país, ¿no? Se hacen independientes, ¿no? En el caso de los países que estaban en el lado comunista, ¿no? Y todo suena bonito, pero las desventajas pues sí afectan de una manera mayoritaria a todos. En el caso de, como por ejemplo, gracias a utilizar grandes pesticidas, agroquímicos, más que nada en estas cosechas, tenemos que el suelo se vuelve infértil, se vuelve desértico, entonces ya no se puede plantar nada. También tenemos una disparidad entre los granjeros, porque pues también esto de consumir también mucha agua, pues sí son grandes aspectos para el cultivo. Entonces supongamos que un granjero como tal, que es mediano, pues no puede comprar como tal, porque aparte teníamos que aprender a cómo utilizar esta tecnología. Entonces digamos que los granjeros chicos, digamos de medianos recursos, no podían meterse en estos programas, más que nada de apoyo. En todo caso, beneficiaba más a aquellos que sí tenían dinero y a aquellos que sí tenían el espacio. Y bueno, eso también desplazaba ruralmente a todos los campesinos y dejaba a las grandes compañías capitalistas a utilizar esos terrenos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, ya para finalizar, yo les voy a hablar como de las características generales de cada líder de la URSS. Y digo líder porque antes de Gorbachov, todos los líderes se les llamaba secretarios generales. Fue hasta que llegó Gorbachov que se estableció el título de presidente. Entonces, la que sigue, por favor. Para entender cómo eran elegidos estos líderes, vemos que, o sea, en teoría la gente votaba por sus líderes, por elegir a quien quisieran, ¿no? Pero como el único partido que existía en ese momento era el Partido Comunista de la Unión Soviética, pues siempre quedaban los que ellos querían. Entonces,
El secretario general del partido, que así se les llamaba, era elegido por el Congreso del partido, que se reunía cada 5 años para tratar, aparte de esto, de la elección del líder, diferentes temas como la economía y los planes que se iban a hacer en el gobierno. Y mientras no se hacían esas reuniones, el que tomaba las decisiones y que llevaba el control era el Comité Central, y estos dos conformaban el Politburo, que era pues todo el conjunto de los digamos, senadores y personas que tomaban las decisiones más importantes del Partido Comunista. Bueno, el primero de ellos, como ya vimos, ya escucharon la historia de cómo llegó al poder, entonces yo nada más voy a hablar sobre las características generales de su gobierno. Y pues Lenin estuvo de 1917 a 1922 y hasta 1924. Aquí, por favor. Sus características generales fue que pues promovió muchas políticas socialistas, como la nacionalización de la industria y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que pues le dieron la opción a los agricultores de ellos decidir, y a los empresarios de ellos decidir qué producir, qué no producir, qué o sea, ser más dueños y más tener más libertad de decisión en las cosas que iban a producir. Estableció una policía secreta llamada Checa, que pues se encargó de perseguir a los que estaban como en contra de sus ideologías y de su régimen. Estableció una dictadura del proletariado que le daba más poder al pueblo y que no hubieran clases sociales. Y pues lo más importante, un evento destacable de este líder fue que hubo una hambruna de Volga. El siguiente, que es Stalin, que ya hemos escuchado mucho de él, podemos decir que sus características del gobierno es que, bueno, como carácter de persona, estuvo mucho tiempo en la cárcel. Desde chiquito siempre fue una persona que era muy reservada, y en la escuela siempre se decía que no se relacionaba bien con las personas, y que o sea, era muy competitivo, y si veía que sacabas más calificación que él, era muy déspota con la gente. Entonces eso, y aparte de que estuvo mucho tiempo en la cárcel por las cosas que publicaba contra el régimen zarista antes de que se volviera la URSS, pues podría decirse que eso formó un carácter muy, muy, muy estricto de su persona, que se vio reflejado obviamente en su gobierno. Pues tenemos que hubo un régimen del terror en el que utilizó estrategias psicológicas para controlar a la gente. O sea, ¿cómo controlas una masa de gente? Pues muchas veces la religión tiene mucho que ver. Entonces él quitó la religión y lo que hizo fue un culto a su personalidad, diciendo que él era el que tenía las buenas ideas, el que tenía la razón. Pues como ya sabemos, hubo muchas matanzas, mucha represión, mucha persecución, y la policía que él estableció fue la NKVD, que pues eso está en ruso, pero en español significa Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos. Pues que literalmente nada más se encargaban de perseguir y censurar a la gente que no estaba con sus ideas, como a científicos, a personas que promovían las ideas nacionalistas. También quitaron muchos libros, o sea, muchos libros que hablaban sobre libertad, muchos libros que hablaban sobre ideas que no iban con su régimen, los prohibieron. Entonces de esa manera pudo como tener tanto control sobre la población de la URSS por tanto tiempo. Bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial, liderando la resistencia contra la invasión alemana, y pues con el periodo de Stalin inició la primera etapa de la Guerra Fría. Hablando ahora de Nikita Khrushchev, cuando muere Stalin en 1953,
Después de tanto terror y tanta represión que había, Nikita dijo, no, pues ya hay que cambiar esta ideología, está muy feo que estén matando a tanta gente nada más por pensar diferente. Entonces inició un proceso de desestalinización. La que sigue, por favor. ¿Qué era este proceso de desestalinización? Era pues condenar las políticas de su antecesor para promover unas reformas liberales pues que anhelaban una renovación política, o sea, ya no rendirle culto a Stalin y pues este líder fue muy importante, la que sigue, porque con él se inició el programa espacial, como ya vimos. El primer hombre en el espacio fue enviado por los rusos, por los soviéticos, Yuri Gagarin, y el primer satélite fue por los soviéticos también, el Sputnik, la que sigue. También en su periodo es destacable que se empezó la construcción del muro de Berlín, la que sigue, y pues la crisis de los misiles, que ya les hablaron un poco de la historia, y pues trató de conciliar con el presidente de los Estados Unidos un acuerdo para que no, o sea, durante la Guerra Fría, como que este fue uno de los eventos que más estuvo a flor de piel la rivalidad que estuvo con la URSS y los Estados Unidos. Entonces él como que trató de no aumentar esas tensiones. Bueno, luego el siguiente fue Leonid Brezhnev, que Brezhnev duró 18 años después de Stalin, fue el segundo que más duró en el poder. Y la que sigue, como era admirador de Stalin, pues como que trató de regresar a todas esas ideas de centralización del poder, pero no tan represivas como antes. Lo que pues obviamente no funcionó porque hubo mucha hambruna, se impulsaron mucho la compra de bienes de consumo, o sea, la economía no estaba funcionando y entonces empezaron a importar más bienes de consumo. ¿Y cómo lo hicieron para pagar estos bienes de consumo? Pues aumentando la producción de los hidrocarburos. Una característica destacable de su gobierno fue que impulsó la política de distensión, que distensión era pues como tratar de calmar las aguas entre Estados Unidos y la URSS, ya que el desgaste militar que se estaba haciendo por competir, quién tiene las mejores armas, las más potentes, quién tiene la tecnología armamentística más desarrollada, pues estaba desgastando mucho a la URSS. Y entonces él dijo, no, pues ya hay que bajarle a nuestra competencia, y pues con Bush hizo muchos tratados y para tratar de amenizar esta tensión. Sin embargo, durante su gobierno la URSS se vio involucrada, o sea, a pesar de que quería como disminuir las tensiones internacionalmente, se vio involucrado en la invasión de la República Checoslovaquia, y eso fue en 1968. Entonces como que no concordaban o sea, quieres dejar de las tensiones, pero sí sigues como invadiendo, porque la república se estaba como pasando más al lado capitalista. Entonces esa fue como una cosa destacable de su gobierno, y no solamente en la República Checa, sino en la que sigue, también en Afganistán, que envió muchos tanques para evitar que Afganistán se pasara del lado capitalista. Bueno, el que sigue fue Yuri Andropov, que pues no duró mucho en el gobierno. Pero lo que podemos destacar de su gobierno, la que sigue, es que impulsó un proceso de nuevo pensamiento. Él era líder de la KGB, que era la policía, o sea, la policía de la URSS fue cambiando de nombre, pero básicamente era lo mismo. En la KGB él
obtuvo una experiencia para saber cómo controlar a las masas, y con esa experiencia pues como que estaba en control la gente, pero no hubo tanta matanza ni tanta represión como en los periodos de Stalin y de Brezhnev. Y con él la carrera armamentística se vio como un gasto innecesario, ya que el 20% del ingreso nacional de la URSS se ocupaba en las armas, y los Estados Unidos solo ocupaba el 6.5%. Entonces él trataba como de cambiar todas estas cosas, impulsando un programa anticorrupción, y pues a pesar de esto hubo una crisis económica. La que sigue, Cherchenko, la que sigue, nada más duró, fue el que menos duró en el gobierno, porque nada más duró 13 meses en el poder, ya que tenía un pésimo estado de salud y pues no aportó mucho en lo que fue la URSS. ¿Sigue? El más destacado de los líderes, y ya era presidente, ya se dice presidente, fue Mikhail Gorbachev. La que sigue. Él vio que la URSS estaba como en muchos retrasos científicos y muchos como problemas que ya se venían arrastrando de todos los otros, y bueno, esta imagen del Premio Nobel de la Paz fue porque todos sus esfuerzos por tratar de salvar a la URSS y de terminar con la Guerra Fría le concedieron que le otorgaran este premio. La que sigue, la situación ante las reformas, pues lo más destacable que hizo fue que disminuyó, bueno, o sea que antes de que él llegara al poder había menos productividad, había desabasto, había mortalidad infantil, había poca esperanza de vida. Les digo que había 1 de cada 10 de los niños que nacían morían antes de 1 año. También se dio como una crisis ecológica, porque todos los residuos petrolíferos que producían los echaban al mar, y entonces se vio mermada el ambiente de la URSS, y pues esto obviamente afectaba la producción. Pues hubo un retraso tecnológico y la carrera armamentística ya se estaba deteniendo. Como ya vimos, él implementó para renovar la economía una reforma llamada perestroika, que en español es reestructuración, que consistía en cambiar de la economía central a una economía de mercado, dando más libertad a las empresas y a los agricultores. Así, la otra fue la Glasnost, que era más enfocada a la política, que pues trató de separar al partido del Estado, y para dar mayor transparencia, para que la gente participara más, para que hubiera una mayor democratización de la nación y sus organismos. Y pues hizo negociaciones con los Estados Unidos para pues finalizar con la Guerra Fría, que eso le concedió el Premio Nobel. En su política exterior logró acordar el desarme nuclear. Ya no tenía el poder sobre la comunista China, pero siguió teniendo buenas relaciones con ella. Se cayó el muro de Berlín, Chernobyl, y se salieron de Afganistán y terminaron la Guerra Fría. Ya con esto ya finalizamos la caída de la URSS, que a pesar de todas estas reformas que hizo, en los primeros 3 años no logró salvaguardar la integridad de la URSS, que era como su objetivo principal. Y ya.